Muy importantes de los que se debe hablar, que es la atención médica inmediata, evaluar y tratar lesiones, enfermedades de transmisión sexual, realizar pruebas de embarazo y ofrecer anticoncepción de emergencia si procede. Atención forense y legal también se debe de brindar, recolección de la evidencia si la víctima desea denunciar, asistencia legal con un abogado y medidas de protección, alejamiento del agresor y un refugio para la víctima. Y pues también algo muy importante que es la atención psicosocial. Aquí no se puede apoyar con terapia psicológica especializada en trauma, apoyo social, reinserción social y apoyo económico familiar. Algo muy importante que debemos de tocar son las barreras al acceso a la atención. Debemos de ser conscientes de la falta de servicios adaptados a las niñas y adolescentes, trabas legales que se les da para el acceso a la anticoncepción o aborto y la falta de profesionales capacitados médicos, ¿verdad? Prevención y medidas prioritarias que debemos de tener es educación sexual integral y accesible, programas de prevención del abuso, protocolos escolares y comunitarios y fortalecimiento de los servicios de salud, como ya se había mencionado, para todas estas jóvenes que han sido agredidas. Según el artículo de noticias, en México se informó que al menos el 80% de los casos de embarazos en niñas menores de 18 años provienen de violencia sexual, muchas veces por familiares cercanos. En julio de 2025 se registraron 30 casos de embarazo infantil en niñas entre 10 y 14 años, algunos con diferencia de edad de más de 30 años entre la madre menor y el padre mayor. En el estado de Jalisco, en 2024 se documentaron 407 niñas menores de 15 años embarazadas por violación, con diferencias de edad entre el menor y el agresor de hasta 38 años. 3 mujeres trans asesinadas en Nuevo León en menos de una semana. Activistas denunciaron 3 transfeminicidios en menos de una semana en el estado de Nuevo León, al norte de México. Aranza Castillo, de 23 años, fue reportada como desaparecida el 7 de julio. Encontraron su cuerpo sin vida y con signos de violencia el día 29. Jacqueline, quien era conocida como la Española, fue asesinada en la madrugada del martes 30 de julio mientras ejercía el trabajo sexual. El 27 de junio se informó que una joven trans había sido asesinada en un motel. De ella aún se desconoce su identidad. Hasta el momento la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no ha emitido información sobre ningún caso. Los activistas locales buscan presionar para que la justicia aplique protocolos para investigación con perspectiva de género. Estos crímenes nos dejan un mensaje a toda la población trans. Hay quienes no quieren nuestra existencia. El feminicidio es un mensaje de los transodiantes para toda la comunidad, que también viene de otros sectores del conservadurismo religioso y grupos antiderechos. Dice en entrevista a Silvia Pérez, defensora de los derechos humanos e integrante del colectivo Trans Monterrey. En lo que va del 2024 en México, al menos de 36 mujeres trans han sido víctimas de transfeminicidios, de acuerdo al registro de la Asamblea Nacional Trans No Binaria. En Nuevo León, tan solo este año, al menos 4 mujeres trans han sido víctimas de feminicidio. Aranza fue víctima de desesperación y transfeminicidio. Aranza era una joven trans de 23 años. De acuerdo a información de la madre, ella salió de su casa la tarde del domingo 7 de julio y desde entonces desconocieron su paradero. La familia denunció su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y a partir del grupo de búsqueda inmediata se emitió una ficha de búsqueda para su localización. El grupo de búsqueda inmediata generó la ficha de búsqueda con los datos de Aranza usando su nombre registral, su nombre elegido y destacando en el apartado de género que se trataba de una mujer trans. De acuerdo al protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, desde el momento de la denuncia hasta el proceso de búsqueda se debe aplicar la perspectiva de género. Tan solo en el primer semestre del año, el observatorio tiene registro al menos de 23 personas LGBT desaparecidas. Las principales víctimas visibles son hombres gays y mujeres trans. Morena propone tipificar el crimen de odio en Nuevo León.
Las diputadas Grecia Benavides, Anilú Bendición Hernández y Greta Barra, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, presentaron este miércoles una iniciativa para tipificar el crimen de odio en el Código Penal del Estado de Nuevo León. Junto a Óscar Aranís, comisionado estatal de diversidad sexual de Morena, Nuevo León, y de Summer Rain, activista por la población LGBTIQ+. La propuesta legislativa establece que el crimen de odio sea definido como el homicidio cometido por razones de orientación sexual, de preferencia sexual o de identidad de género, y plantea sancionar de 22 a 50 años de prisión, ampliables hasta 55 años cuando exista relación cercana entre la víctima y la persona agresora. Además, se propone clasificar este delito como grave, lo que implica mayores restricciones a beneficios procesales. Nombrar esta forma de violencia como crimen de odio no es un gesto retórico, es una herramienta jurídica para visibilizar la naturaleza discriminatoria de estos actos, que actualmente suelen ser tratados como homicidios comunes, invisibilizando el trasfondo de odio que los motiva. Durante la rueda de prensa realizada en la oficialía de partes del Congreso, las legisladoras recordaron que México enfrenta una crisis de violencia por razones de odio. Tan solo en el primer semestre del 2025 se han registrado 146 crímenes de odio en el país, de acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Nuevo León se encuentra entre las entidades con mayor número de casos documentados. Por su parte, Greta Barra sostuvo que vemos desafortunadamente los casos. Ese es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo como grupo legislativo. En Morena nos hemos caracterizado por estar del lado de la gente, de todas las personas. Hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum lo decía en la mañanera del pueblo. No se trata de tolerar, ni siquiera de aceptar, se trata de que exigimos de que aquí estamos, que tenemos derechos, merecemos ser consideradas y considerados. Esta iniciativa no es ideológica, es jurídica y profundamente humana. Lo que buscamos es reconocer, visibilizar y sancionar una realidad dolorosa que viven muchas personas en nuestro estado. No podemos seguir tratando como homicidios comunes hechos que tienen un claro componente de odio, expresó Anilú Bendición Hernández. La iniciativa contempla además una serie de elementos para presumir la motivación de odio, tales como la existencia de violencia sexual, mutilaciones, exposición pública del cuerpo, incomunicación previa al fallecimiento o antecedentes de amenaza, acoso o expresiones discriminatorias hacia la víctima por parte de la persona agresora. Hola, mi nombre es Abril Robles. Buenas tardes. Vamos a hablar que en el Estado de México se ha confirmado una sentencia de 50 años de prisión contra María Guadalupe Martínez, una mujer indígena otomí acusada del delito de secuestro. Su caso ha causado gran indignación entre organizaciones civiles, ya que durante gran parte del proceso no contó con un traductor en su lengua materna. Ha sido señalado como un ejemplo de injusticia hacia las mujeres indígenas. María Guadalupe, conocida como Lupita, es originaria del municipio de Tomoaya, en el Estado de México. Fue detenida el 4 de julio del 2022, después de que la actual pareja de su expareja sentimental la denunciara por presunto secuestro. La mujer asegura que las acusaciones son falsas y que se deben a represalias por haber solicitado una pensión alimenticia para sus 2 hijos menores de edad. De acuerdo con la defensa, la detención de Lupita fue irregular y se cometieron diversas violaciones a sus derechos humanos. Antes de esta sentencia, ya había enfrentado otras 2 denuncias, representadas por las mismas personas, una por abuso sexual y otra por tentativa de homicidio. En ambos casos fue absuelta al demostrarse que no existían pruebas en su contra. Sin embargo, la carpeta de investigación por secuestro continúa abierta. Tras más de 3 años de proceso judicial, el pasado jueves el juez Víctor Martín Mejía Hernández del Poder Judicial del Estado de México confirmó la condena de 50 años de prisión. Durante la audiencia, la mujer escuchó la sentencia entre lágrimas y declaró: "Recibo esta sentencia con mucha rabia, tristeza y dolor, al pensar que me separarán otra vez de mis hijos. Yo soy inocente". Lo más grave, señalaron su abogada y familiares, es que hasta el día de la sentencia, Lupita no había tenido un traductor en otomí, su lengua materna.
Este hecho representa una violación a sus derechos lingüísticos y humanos, reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Su abogada, Gabriela Mores, denunció que el proceso estuvo lleno de irregularidades, pues las pruebas de inocencia fueron rechazadas y las declaraciones de las denunciantes se aceptaron sin verificación. Afirmó que el caso demuestra cómo el sistema judicial mexicano discrimina a las mujeres indígenas y a las personas en situación de pobreza. La historia de María Guadalupe comenzó en 2016, cuando decidió separarse de su pareja después de sufrir años de violencia física y psicológica. 5 años más tarde, en 2021, solicitó una pensión alimenticia para sus 2 hijos, lo que, según su versión, desató una serie de denuncias falsas en su contra. Durante casi 2 años permaneció en prisión preventiva y actualmente cumple con una medida cautelar en su domicilio, portando un brazalete electrónico mientras su defensa prepara la apelación de la sentencia. Su familia continúa luchando por su libertad. Los abuelos y tíos se encargan del cuidado de los niños, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos piden la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para revisar el caso. El caso de María Guadalupe Martínez ha reavivado el debate sobre la discriminación estructural y la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas en México. Especialistas señalan que esta situación se repite en numerosos procesos judiciales, donde no se respetan los derechos lingüísticos ni se garantiza una defensa adecuada. Mientras tanto, María Guadalupe espera poder demostrar su inocencia y recuperar su libertad. Su historia es, una vez más, un llamado urgente a revisar cómo se imparte la justicia en nuestro país. Y así concluimos con esta nota sobre el caso de María Guadalupe Martínez, una historia que nos recuerda la importancia de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Esperamos que esta información haya sido de su interés y que nos ayuden a reflexionar sobre las desigualdades que aún enfrentan muchas mujeres y muchos ciudadanos. Esto ha sido todo por nuestra parte y gracias por acompañarnos.